Si usted en su casa decide irse al banco y pedir un crédito de libre consumo, y aparte de eso fulea su tarjeta de crédito, y aparte de eso se manda una hipoteca, y aparte de eso le pide plata prestada a los vecinos, y aparte de eso se mete en el gota a gota, a la vuelta de unos meses no tiene con qué comprar el mercado, no tiene con qué pagar la cuenta del colegio de sus niños, no tiene cómo comprarles la ropa. Eso pasa en la micro de las familias. En la macro de los países pasa lo mismo cuando el endeudamiento se desborda. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que es una de las voces más importantes y más ilustradas en materia de hacienda pública en Colombia, ha dicho: ojo, es que en cuestión de pocas semanas metieron casi 4.000 millones de dólares de deuda en diciembre y acaban de meter en esta semana casi 5.000 millones de dólares de deuda en papeles del gobierno, pero al fin de cuentas son deuda. Señor exministro José Manuel Restrepo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FMRC. Le pido, por favor, que le explique a nuestros oyentes en qué radica lo peligroso o lo alarmante o lo grave de esta suma de 4.000 millones de dólares en diciembre y 5.000 millones de dólares antes de ajustar la primera quincena de enero. Lo primero peligroso es lo que usted acaba de decir, que es un nivel de sobreendeudamiento. En los últimos 3 años y medio, Colombia ha creado deuda nueva por cerca de 400 billones de pesos. Deuda nueva de 400 billones de pesos. Cuando uno tiene tanta deuda nueva, pues tiene que pagar intereses sobre esa deuda. Esos intereses sobre esa deuda han venido creciendo proporcionalmente en el presupuesto nacional. Y cuando los intereses se comen una mayor proporción del presupuesto nacional, menos queda del presupuesto nacional para la inversión social, para la inversión en carreteras, para la inversión en hospitales, en escuelas. Quiere decir que hay una afectación directa al ciudadano. Pero en el caso particular de estos dos créditos, que suman más de 10.000 millones de pesos en casi mes y medio, lo que estamos viendo es que no solamente está aumentando la deuda, sino que su costo es superior a cualquiera de los otros costos que históricamente ha tenido Colombia. Con respecto a la manera como Colombia se endeudaba a inicios del 2022, es por lo menos 35% más costosa. E hice el ejercicio de ver cómo se comparaba ese costo de intereses de la deuda pública nueva contra otros países. Somos 15% más costosos que como hoy se endeuda Brasil, 43% más costosos que como hoy se endeuda Chile, 49% más costosos que México y 62% más costosos que los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Significa que nos estamos endeudando más y más caro y peor aún, a más corto plazo, porque hay una mayor proporción de corto plazo. ¿Eso qué genera? Que estamos pateándole el problema al gobierno siguiente y que además pues estamos generando una destrucción de confianza en la economía. Óigame, doctor Restrepo, a propósito de patearle al gobierno siguiente, el presidente Petro, en esa locución de ayer en la que leyó el comunicado de Corabastos de los precios estables de todos los alimentos, el plátano, chonto, el tomate y tal, dice que el endeudamiento en el que está hoy el país obedece a las deudas que dejaron los gobiernos anteriores, incluido el gobierno Duque. ¿Tiene sentido esa explicación del presidente? Todo gobierno de alguna manera tiene que abonarle a la deuda de gobiernos anteriores. Esa es una lógica normal en la vida de un ministro de Hacienda. Pero por eso puse de presente deuda nueva. En agosto del 2022, la deuda total de Colombia eran 804 billones de pesos. Hoy se aproxima a los 1.200 billones de pesos. Hay casi 400 billones de deuda nueva. Luego, no es cierto que solamente se esté pagando rollover sobre deudas anteriores. Se está generando deuda nueva. Y la razón por la cual se genera es evidente. El déficit fiscal viene creciendo y este año vamos a tener el déficit fiscal más alto en la historia del país. Cuando usted tiene exceso de gasto sobre el ingreso, tiene que buscar la platica para cubrir esa diferencia. Y la única manera como tiene un Estado es endeudarse. Pero ojo, eso tiene un límite.
porque cuando usted ya llega a un nivel de deuda pública cercano al 70% del PIB, se da la explosión de deuda pública, es decir, que ya no tendría con qué pagar las cuentas del día a día del país. Doctor José Manuel, me imagino que usted vio ayer la alocución del presidente de la República. Como lo hicimos tantos colombianos, a ver qué decía. Yo veía y él decía, mire, a mayor salario mínimo, menor costo de vida. Es decir, las cosas no suben, y leía que no subían. Y yo decía, ¿será que yo soy bruta o qué? Porque la verdad es que yo sí estoy viendo que una cantidad de cosas están subiendo. Pues ya todo el mundo está subiéndole a uno absolutamente todo, y estamos todos con los temas de las administraciones, etcétera, etcétera. Pero él le hablaba a uno y digamos todo perfecto, todo maravilloso, y el endeudamiento es perfecto y no va a haber problemas y todo estoy haciéndolo por los colombianos. Usted que sí es economista, a ver, explíquenos, ¿el presidente nos mintió? A ver, Darcy, yo creo que hay, digamos, un análisis en beneficio de la verdad. Primero, uno no puede ser tan simplista para decir que porque se aumenta el salario mínimo al 23%, todos los bienes van a aumentar al 23%. Yo nunca llegaría a esa afirmación. Pero tampoco puede caer en el otro simplismo, que por subir 17 puntos porcentuales por encima de inflación causada más productividad, nada pasa en la economía. Eso tampoco es cierto. Entre otras, no es cierto, y se puede demostrar con datos puntuales. La inflación de diciembre en Colombia ya está mostrando incrementos sustantivos en los siguientes productos: restaurantes y compras de alimentos fuera del hogar, y lo estamos sintiendo. Salud, transporte y algunos servicios de entretenimiento. Y de aquí en adelante va a venir una cascada de aumentos que hará que muy seguramente la inflación vaya a subir. De eso no nos vamos a eximir, entre otras porque usted lo está sintiendo en cuotas de administración, lo está sintiendo en copagos en salud, y lo va a empezar a sentir en otras cosas, lo va a empezar a sentir en educación, lo va a empezar a sentir en una cantidad de bienes y servicios que un Estado nunca puede controlar, porque los estados también tienen que entender sus propias capacidades. Es imposible llegar a un control de la totalidad de los precios. Finalmente, el presidente, pues, habla del índice de precios al productor que no ha subido en los últimos años, a pesar de que se ha subido el salario mínimo bastante por encima de la inflación. Pero acude a un indicador que no es el apropiado, que es el indicador del IPP, indicador de precios al productor, indicador que no tiene que ver realmente con los salarios. Entonces, realmente hoy no podemos afirmar plenamente que no se ha dado ese incremento, y seguramente se va a dar, y usted lo va a sentir con la primera inflación de enero, pero no va a ser al 23%. Esto va a ser un proceso gradual, desafortunadamente. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro? ¿Qué es lo de los precios? Nos están preguntando los oyentes. Les ponemos el audio de lo que dijo el señor presidente y le pedimos su opinión al doctor Restrepo. Este es el audio al que hacía referencia William y por el que están preguntando nuestros oyentes. ¿Cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable, sigue todo, estable. Siguen más alimentos, estable. Siguen más alimentos, solo han subido 2. El plátano Hortón, entre eso. De todos los que mostré. ¿De dónde sale entonces que el decreto de salario mínimo vital, que ya rige en Colombia, sube los costos de la vida en Colombia cuando los alimentos hoy están estables? Doctor Restrepo, el pollo estable, el colicero estable. Es importante decir que la inflación es como un cáncer. No aparece de la noche a la mañana todos sus síntomas, sino que se va dando de forma gradual. Él escoge productos de alimentos. La mayoría de los alimentos responde a otros criterios distintos necesariamente a este en particular para sus aumentos. Pero es que el problema es que el cáncer se incrustó y va a ir creciendo. Pero el cáncer va a llegar por otras vías. ¿Por dónde va a llegar el cáncer? El cáncer va a llegar por los costos en salud, por muchos de los servicios, por la vivienda de interés social, por el transporte, y a partir del transporte va a llegarle en algún momento a los alimentos, por cuotas de administración, afectaciones de esa manera posiblemente hacia adelante en arrendamientos.
y lo vamos a empezar a sentir y basta simplemente ir a las empresas. ¿Qué están haciendo en este momento? Están enfrentando unos incrementos sustantivos en costos de seguridad, en costos de mantenimiento, en costos de aseo, que van a terminar trasladándoselos a los consumidores. Pero es un proceso gradual, es una metástasis que va creciendo al interior de la economía. 7 de la mañana, 14 minutos. Aquí está la explicación del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Tal vez una última pregunta. La gente se está hoy haciendo preguntas sobre el comportamiento del dólar, que va fuertemente a la baja. Lleva 2 días de caídas. Entonces algunos dicen que el aumento de la deuda, la monetización de esas divisas, las expectativas de monetización. ¿Qué está pasando con el dólar, doctor Restrepo? ¿Qué cree que vaya a pasar? Mire, Juan, yo creo que el dólar tiene unas razones de movimiento internacionales. En todo el mundo los países emergentes están disminuyendo, están apreciándose con respecto al dólar, o sea, disminuye la tasa de cambio en todos los países emergentes, entre otras por alguna debilidad en Estados Unidos, por las perspectivas de que Estados Unidos va a bajar tasas de interés, entre otros temas. Pero en este momento, en el caso colombiano, las estimaciones que existen es que por lo menos tenemos una sobrerevaluación de casi 200 pesos. Es decir, deberíamos estar 200 pesos por encima. ¿Qué está explicando entonces una tasa de cambio tan baja? 2 cosas. 1, la producción de coca, que a esas cifras que está llegando a nuestro país, pues que se está produciendo en nuestro país, genera mucha divisa y la divisa hace que obviamente baje la tasa de cambio. Y la segunda razón es justamente este sobreendeudamiento. Es que, ojo, estamos enviándole una señal al mercado de que entrarían casi 10.000 millones de dólares en mes y medio y que van a ir llegando poco a poco. Los mercados se cuidan y obviamente generan una disminución de la tasa de cambio. No responde a razones estructurales. Históricamente en el pasado la tasa de cambio bajaba cuando el país crecía, cuando había inflación baja y cuando la inversión extranjera crecía. Hoy pasa todo lo contrario en Colombia. Lo que está explicando esto es el sobreendeudamiento, que es una razón ficticia para que la tasa de cambio baje. Pero no es la única razón, como lo acabo de decir. 7 de la mañana, 16 minutos. Como lo habíamos mencionado aquí, que ese es un indicador que no está presente en esas explicaciones de lo que ocurre con la fluctuación del dólar. O sea, es decir, ¿compramos dólares o no? Dicen que hay 2 clases de tontos en el mundo. El claro, que dice para hay una oportunidad. Y el que los compra. Si sube, hay que comprar. Usted sí ve la prudencia del doctor Restrepo, que luego no le diga, nadie le reclame, oiga, fui a comprar unos dólares y vea cómo me fue. Yo he comprado todos los que el doctor Quijano me recomienda y estoy en la olla con eso. Doctor Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy complicado todo esto. Tal vez una pregunta final. Nos explicaba nuestro compañero, el exfiscal Francisco Barbosa, que esto no está pasando por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, este nuevo endeudamiento, que el tema debería ir a un debate de control político en el Congreso. ¿Se puede hacer algo cuando un gobierno empieza a emitir títulos de deuda pública? Depende, porque la deuda local, títulos TES, depende del gobierno directamente. La deuda externa sí pasa por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Hay que pedir permanentemente esas actas de la Comisión Interparlamentaria para ver qué se ha venido aprobando y exigirle también a esos congresistas que participan en esa comisión que sean responsables, porque si se da un aumento significativo, eso se da a cuentagota. Y si la comisión no es juiciosa en el análisis de cómo se está aumentando la deuda pública, nos están llevando a un escenario de explosión de deuda muy peligroso. 7:17. Gracias, doctor Restrepo. Un saludo. Feliz día. La FM. Sube el volumen. La siguiente canción va por cuenta de